Empezando una semana con ustedes y en este horizonte de noticias y les informo de lo que está en este momento dándose en el mundo de la política en los Estados Unidos. Yo pienso que Cuomo es el que divide. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, es por unos atacado, por otros defendido. Él, por supuesto, que se niega a renunciar, y cuando la administración Biden está metida en problemas como, por ejemplo, cómo darle la vuelta al proyecto migratorio que tenía el presidente Donald Trump con respecto a México y América Central. Biden está entre dos aguas. Una, el tema migratorio. Otra, el tema de la división, que no creo que sea menor, en el Partido Demócrata por el caso del gobernador neoyorquino. La administración Biden instruyó, mientras tanto, a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a apoyar durante los próximos 90 días los esfuerzos para recibir, alojar, trasladar de manera segura a niños no acompañados que cruzan la frontera. Buscan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera con México, e informa el Departamento de Seguridad Nacional que son muchos los que han sido reportados, detectados, vistos y captados. El Departamento de Salud y Servicios Humanos remarcó que sus agencias migratorias, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también proporcionarán capacidad de refugio, seguridad y otros respaldos para que haya un trato humano. Fíjense qué palabra que hace mucho no se usaba, ¿no? Un trato humano en la frontera con estos niños. Antes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había urgido al rápido despliegue de agentes voluntarios para ayudar a la patrulla fronteriza con el creciente flujo de familias migrantes, de menores que llegan a México, que abarrotan las estaciones de detención. Y Michael Meade, que es el director adjunto interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Operaciones de Campo, especificó que el objetivo es proteger la vida, la seguridad personal y los extranjeros bajo custodia. Y la Casa Blanca está ratificando la idea que sí, lo que están intentando es darle un cambio a la actitud en el tema migratorio, siempre observando la ley y los derechos migratorios que tendrían personas que pudieran pasar a los Estados Unidos de manera legal o de manera gradual, pero bajo la argumentación en función de la ley. A diferencia de muchos demócratas, en la otra parte, Joe Biden, el presidente, no va de acuerdo, o por lo menos no acabó satanizando al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cuando le preguntan si él estaría bajo la idea de que el gobernador Cuomo renunciara al puesto de gobernador. Lo que contestó Biden fue muy apegado a la ley. Sé que se está haciendo una investigación al respecto y esperemos a ver el resultado. No dice más, no dice voy en contra, no. Incluso Nancy Pelosi se fue por el lado sentimental, ¿no? Y dice Nancy Pelosi, yo le invito al gobernador de Nueva York a que revise el interior de su corazón y tome la decisión de si es hoy indispensable que renuncie al puesto de gobernador para que se lleven a cabo las investigaciones, se llegue a la verdad y se aplique en función de la justicia. Pese a que está creciendo la presión del Partido Demócrata por las denuncias de acoso sexual y manoseo en contra de las acusaciones que tiene Andrew Cuomo encima, el gobernador de Nueva York rechazó tajantemente renunciar a su cargo. Calificó a los políticos que piden su dimisión como temerarios y peligrosos. Y dijo algo que es muy recurrente entre los políticos. Asegura, a mí no me eligieron los políticos para ser gobernador. Me eligió el pueblo de Nueva York. Y será el pueblo de Nueva York el que tome una decisión al respecto. En lo que sucede todo esto, el telón de fondo, para mí tiene un comparativo. Fíjense, por un lado, en México,
Hay un aspirante a gobernador por el partido político que apoya al presidente de la República, que es Morena. Ese candidato fue defenestrado como candidato por acusaciones de violación, no de manoseo ni de insinuación, no, de violación, de acoso, de violencia sexual, de mujeres que lo denuncian. Bueno, el partido político lo defiende, el presidente lo defiende, le quitan la candidatura, pero se la vuelven a dar. Lo hacen más popular y el partido Morena y el presidente de la República no le hacen caso a las manifestaciones feministas que se dieron en contra de Félix Salgado Macedonio de manera mucho más profunda, mucho más pronunciada, mucho más violenta incluso, en el pasado 8 de marzo, cuando fue el Día Internacional de la Mujer. Tuvo que ponerse un muro, una valla metálica alrededor del Palacio Nacional para evitar todo el acoso de las feministas que estarían denunciando a un hombre violador que hoy es aspirante, empezó su campaña este pasado fin de semana al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Por el lado de los Estados Unidos hay un hombre sobre el que pesan algunas denuncias sobre insinuaciones o manoseo en torno a mujeres que lo denuncian, y el Partido Demócrata se le echa encima porque el Partido Demócrata no quiere ser aval de malos representantes de su partido político que pudieran darle al partido político la idea de que apoyan gente como quien es acusada así. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque Cuomo pudiera ser, en términos toda proporción guardada, algo similar a lo que fueron todas las acusaciones que hubo en contra del presidente, entonces candidato Donald Trump, cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, apoyado por el Partido Republicano, que incluso, lo tuvo que apoyar en condiciones extremas cuando el entonces candidato al gobierno de los Estados Unidos, como Donald Trump, hablaba del locker talk, ¿no? De esta forma que tienen los hombres de expresarse a veces de manera fuerte, misógina, machista, con respecto de la mujer, en cosas que aquí no voy a repetir. El Partido Republicano defendió a Donald Trump. El Partido Demócrata se le avienta a Andrew Cuomo y le dice renuncia. El presidente de los Estados Unidos dice, aquí hay una ley, que la ley y la justicia investiguen. Hay una Nancy Pelosi que dice, apelo al corazón de Cuomo. El hecho es que entre insinuaciones y violaciones, en México se apoya desde el presidente a un violador que por supuesto que tiene una fama pública de ello, y en los Estados Unidos, ante la más leve insinuación, esto parte al partido político en dos y Cuomo divide. En lo que esto sucede, la ciudad de Minneapolis sigue siendo sacudida porque el que fuera perpetrador de la muerte de George Floyd, este policía Derek Chauvin, es agente blanco acusado de muerte al afroamericano, ha sido perdonado, pero la ciudad de Minneapolis acordó pagar $27 millones para resolver la demanda civil de la familia de George Floyd, quien murió bajo custodia policial. Esto puede ser esta semana uno de los asuntos sociales más agravantes que pueda haber en los Estados Unidos hoy. Acuérdense, Cuomo, esa es una. El tema de los migrantes, ese es dos. El tema racial, ese es tres. Y el tema de las vacunas es el cuarto. Y dentro del cuarto tema, Anthony Fauci, que ustedes saben está al frente del CDC de los Estados Unidos, esta institución sobre enfermedades infecciosas de la Unión Americana, dice, ojalá y el expresidente Donald Trump aconseje a sus seguidores que se vacunen, haciendo clara alusión a que el presidente Donald Trump
es un factor de división. Dice, creo que esto haría la diferencia para el mundo. Es este hombre, Donald Trump, un hombre popular entre las personas, y creo que sería un game changer, que este hombre podría cambiar la actitud de algunos norteamericanos que todavía se resisten a ser vacunados a que lo sean. Bajo el exhorto, como diciéndole a Donald Trump, haz algo bueno, ¿no? Ya en tu vida, haz algo que valga la pena. Mientras que esto sucede, millones, decenas de millones de dosis de la vacuna AstraZeneca están inactivas en instalaciones de fabricación en los Estados Unidos a la espera de resultados de un ensayo clínico en el país, mientras las naciones que ya la autorizaron sueñan acceder a ellas. AstraZeneca dijo que efectuó una revisión de las personas vacunadas con su fórmula de COVID-19 y que no encontró evidencia de un mayor riesgo sobre coágulos sanguíneos. La revisión abarcó a más de 17 millones de personas inoculadas en la Unión Americana y en la Unión Europea, y en el Reino Unido. 3 trabajadores de salud de menos de 50 años que recibieron recientemente la vacuna AstraZeneca son tratados en el hospital por hemorragia, coágulos sanguíneos y un recuento bajo de plaquetas, según comunicaron autoridades sanitarias de Noruega. Autoridades sanitarias de Irlanda recomendaron la suspensión temporal a partir del domingo de la aplicación de la vacuna en contra del COVID, como medida de precaución, así dicen, tras detectarse nuevos casos de coágulos sanguíneos en personas que recibieron el preparado. Esto pese a que la Unión Europea aclaró que no existe evidencia, de momento, de que haya coágulos relacionados con la inmunización. Los Países Bajos, antes conocida como Holanda, retiró la fórmula inmediatamente dentro de la administración de la vacuna AstraZeneca hasta el próximo 28 de marzo, cuando haya aclaraciones e investigaciones muy puntuales sobre si esta vacuna pudiera ser causante de muerte. Y esto es un golpe espantoso pero tremendo, para esta vacuna AstraZeneca, que no goza en este momento de fama pública positiva, y sí, desafortunadamente pesan algunos casos que se han dado en personas presuntamente sanas, no viejas, o sea, no de más de 65 años de edad, que han sido afectadas e incluso algunas han muerto. La región metropolitana de París podría ser la próxima a otro confinamiento colectivo debido al aumento de casos de la nueva variante de COVID y a su disminución de reservas de la vacuna, según corrobora Jerome Salomon, director de la Agencia Nacional de Salud. Mientras el Instituto Robert Koch para Enfermedades Infecciosas de Alemania advirtió en contra de cualquier flexibilización adicional de las medidas de confinamiento por el COVID. Alerta que el número de contagios aumentó, lo que incrementa la posibilidad de que las infecciones en Alemania superen las 30,000 por día en Alemania, y como sucedió en la Navidad. Y esto, por supuesto, que está alertando al gobierno todavía encabezado por Angela Merkel para que haya un proceso de confinamiento en Alemania. Mientras, el semanario satírico francés Charlie Hebdo recreó la escena de la muerte del afroamericano George Floyd con la reina Isabel II y con Meghan Markle. En la portada de su reciente edición aparece una parodia que es una caricatura de la monarca aplastando el cuello de la duquesa de Sussex, quien batalla por respirar de forma similar a lo que le sucedió a George Floyd con el señor policía Chauvin, que acabó con su vida. Al parecer, la publicación intentó comunicar que la ex protagonista de Suits se sintió asfixiada por el racismo que prevalece entre la casa Windsor y la familia real. Evidenció esto hace unos cuantos días en la entrevista que le hiciera Oprah Winfrey, y la duquesa de Sussex se convirtió en el centro de la información en el mundo. También quiero decir que una severa tormenta tropical ha afectado fuerte al centro oeste de los Estados Unidos, al Midwest,
Hubo nevadas fuertes, vientos que causaron apagones, obligaron a cerrar aeropuertos y calles en Colorado, Wyoming, Nebraska. El Servicio Nacional de Meteorología advierte que la tormenta impedirá el traslado de la población. Varias carreteras importantes en Wyoming tuvieron que ser cerradas, incluso las que conducen a Cheyenne y a Casper. En las afueras de Cheyenne cayeron 61 centímetros de nieve y en otras zonas entre 41 y 48 centímetros cerca de Windy Peak, allá en la zona de Laramie Range, en donde se reportaron 1.3 metros de nieve en caída. La carretera interestatal 80 fue cerrada en Wyoming y Nebraska, en donde cayeron 30 centímetros de nieve justo al norte de Kimball, en Nebraska. La carretera interestatal 25 fue cerrada en Fort Collins, en Colorado. Esto hasta Buffalo, en Wyoming. Las pistas de despegue fueron cerradas en el aeropuerto internacional de Denver por la escasa, prácticamente nula visibilidad. Gran cantidad de vuelos cancelados. También fue cerrado el aeropuerto que sirve a Fort Collins y a Loveland. Se emitió una advertencia de avalancha para la zona oeste de Fort Collins, Boulder, Colorado, Denver y Colorado Springs. En lo que pues son los temas principales de la Unión Americana, hay un tema fundamental que en este momento hay varios, pero uno que es central para México, y es la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacia el pasado fin de semana, jueves y viernes, un juez federal del ámbito de competencia económica determinó que había que darle amparo a empresas de energías limpias que resultaron afectadas con la promoción de una ley ideada por la administración del presidente López Obrador, que iría en contra de las energías limpias y baratas y a favor de las energías sucias y caras. Y otorga este juez 11 suspensiones provisionales. Eran 3 el pasado jueves, hoy son 11 suspensiones provisionales, y con esto este hombre, Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, otorga estos recursos después de que el presidente en su mañanera del viernes dijo que le pedía a Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, que le rascara, que investigara a este juez, porque este tipo de jueces, dice el presidente de México, son contratados por conservadores para ir en contra de las medidas tomadas por la Cuarta Transformación encabezada por él. ¿Cómo contesta el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dice: todos los jueces en México actúan bajo su propia independencia y libre albedrío en función de los juicios que emiten, haciéndole ver al presidente que no le va a rascar para investigar a un juez que determinó algo que va en contra de los deseos del presidente, que son deseos, por cierto, bastante perversos porque le pegan fuerte a la economía mexicana. De hecho, hay hoy por hoy parados esfuerzos de muchos inversionistas en México o para México, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón principalmente, que están pensándola 2 veces antes de seguir invirtiendo o invertir por primera vez en México en energías, tanto sucias como limpias. O sea, tanto de desechos fósiles, de lo que fueron las rondas petroleras, están parados, están apanicados, están esperando a ver qué es lo que resuelve el Poder Judicial y si realmente el Poder Judicial demuestra que es independiente de las presiones que se pudieran dar desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente de México. En un breve pronunciamiento, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que aglutina a la mayoría de los impartidores de justicia, contestó que su único compromiso es con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También decir que terminó la reunión de banqueros y ahí, en esta reunión de banqueros, vimos cómo el presidente entrante de los banqueros, que es el señor Daniel Becker, habló del compromiso que la banca tiene con la operación del sistema bancario nacional y que prueba de ello es la cantidad de personas que han sido y siguen siendo dispensadas en el pago inmediato de sus créditos ante la imposibilidad de poderlo hacer. Y da Daniel Becker cifras específicas de toda la casuística que se ha dado en función de una morosidad que es evidente en México, porque se ha roto la cadena de pagos, porque se ha roto la cadena de suministros, porque se ha roto la cadena de consumo, la confianza del consumidor, porque se ha roto la economía. Y lo que dicen los banqueros es que ellos seguirán con sus proyectos de estímulo para que no se rompa la cadena que sustenta a la banca en México. En México hay una enorme cantidad de informalidad, pero no solamente hay eso, sino que hay una constante de la economía mexicana que ante cualquier amago se pasan a la informalidad siendo formales. Y que ahora, si habría habido una tendencia en este sexenio para que al final del sexenio terminara la economía mexicana con menos economía informal, hoy, sin duda alguna, les puedo asegurar que la economía mexicana va a terminar con más que nunca una economía informal que se va a exacerbar entre este tiempo que vivimos y los próximos años, cuando tendremos una sucesión de años en los que acabaremos en recesión. Viene una reforma fiscal después de las elecciones. Viene un apretón en el fisco a todos los contribuyentes. Vienen cambios en las reglas. Y va a ser tremendo para la economía mexicana. Creo que los banqueros hablaron, y yo pienso que hablaron hasta el límite de lo que pudo haber sido la political correctness, esta corrección política que impide el hablar mucho más fuerte. Ahora, a como lo veo, el presidente está a punto de entrar a un periodo mucho más grave dentro de su administración, cuando la ley de la industria eléctrica empieza a hacer agua y se discutirá próximamente la ley del outsourcing, que también el presidente quiere acabar con ella para darle todo el control de las nóminas al sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia. Y esto va a traer por lo menos 4 o 5 millones de desempleados más en la economía mexicana. Hay ya abiertamente una convocatoria del grupo de Frena para que el día 21 de marzo, día por cierto emblemático por ser aniversario del natalicio de Benito Juárez, una convocatoria para una gran marcha por amor a México en la Ciudad de México a las 10 de la mañana en torno al Ángel de la Independencia creo que es la tercera llamada de la sociedad mexicana para frenar esta tremendamente inhábil, incapaz, ignorante administración del presidente de México que está acabando con la economía mexicana, confrontando a la sociedad mexicana, polarizando a los poderes fácticos y estableciendo una monarquía en un país que pensábamos hacía años esto de las monarquías o de las dictaduras habían sido cosa del pasado. Hasta aquí la información en este horizonte de noticias. Les invito para que escuchen, vean, analicen, sientan la importancia de este momento que estamos viviendo los seres humanos. La pandemia no ha terminado y los problemas subyacentes en economía y en sociedad tampoco.
Por el contrario, pareciera que estamos en el mundo viviendo el final o el principio del final, diría Winston Churchill, de una guerra mundial. El COVID nos ha puesto en una condición muy compleja. Un enemigo invisible. Gracias por estar conmigo en este horizonte de noticias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con y les invito para que en unos minutos más estén conmigo en la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo en el tiempo... bueno, hay cambio de horario de verano. Ya para los Estados Unidos en este momento ya es una hora más tarde, mientras que en México todavía esto va a esperar unas semanas más, por lo menos 3 semanas más. Gracias por su presencia. Estaremos con ustedes en unos minutos más en la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano, aplicaciones y plataformas. Gracias. En unos minutos más, contigo, la noticia a detalle.